Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a esta pantalla para compartir nuestro automovilismo, y en este receso estamos hablando con históricos del automovilismo de nuestra provincia y por supuesto de aquí de Río Gallegos en particular. Hoy tenemos como invitado a Mike Guitar, uno de los hombres que supo hacer historia en nuestras carreras y que también fuera fundador del Automóvil Club de Río Gallegos, socio fundador junto a su hermano Pablo y a tantos otros que abrieron camino para que tengamos una realidad en este 2022 de un automovilismo siempre vigente aquí en Río Gallegos y en la provincia en general. Así que hoy tenemos esta propuesta, charla con Mike Guitar a propósito de toda su actividad desplegada a lo largo de muchos años y que aún tiene continuidad con sus hijos en lo que hace a la pista aquí en Río Gallegos. Vamos a hacer la pausa y hablamos con Mike de un montón de cosas que tienen que ver con este mundo particular de nuestro automovilismo. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos.
Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Muy bien, hoy nos encontramos con Mike Guitar, una de las grandes figuras que tiene nuestro automovilismo y que seguramente, bueno, vamos a trazar líneas sobre lo que han sido sus comienzos y obviamente las cosas importantes que ha hecho en el automovilismo. Usted se va a ir enterando a medida que vamos avanzando. Mike, un gusto charlar con vos y por supuesto conocer un poco tu historia. ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿cómo te va, Tuqui? Buenas tardes. Bueno, y si te pregunto la edad, ¿te molesta o no? No, para nada. Soy del 46, tengo 76 años. Bueno, ¿y cuándo? ¿Vos sos de acá de Gallegos? Sí, nacido acá en Gallegos, sí. Mira, porque, a ver, uno dice Guitar, el apellido que es vasco francés. ¿Vasco sí, francés? Sí. Uh-huh. Sí, nací acá en Gallegos en 1946, en Obras Sanitarias, que está ahí cerca de Río Chico, donde está el tanque del agua. Sí. Ahí estaba mi padre, era jefe ahí, y ahí estábamos, nosotros vivíamos ahí. Mira vos. Sí. Y yo me hubiera imaginado que habías venido, la ¿Sí? verdad. Sí, viste que uno no conoce Sí, por ahí la sí, historia de la sí. gente, pero Sí. así que naciste en Río Chico. No, pero mi padre es nacido en Gallegos acá. También. 1912. Mira vos, Sí. mira vos. Sí. Pero la procedencia sí es vasco-francesa, que es. Sí, es francés, sí. Claro. Sí. Los ¿Qué abuelos sería eran el franceses, abuelo? la abuela también era francesa. Sí, como los abuelos de uno, ¿viste? Sí. En este Y- caso los míos fueron galeses, pero Y claro, y mis abuelos por parte de mi madre eran escoceses. mira, Así que sí. mira qué loco. Sí. Bueno, Mike, ¿y ese recorrido de juventud dónde lo hiciste? Bueno, hasta los 14 años vivimos ahí en Río Chico y ahí nos radicamos acá donde tengo el taller actualmente, en Errázuriz 344. Uh-huh. Y vos cuando me decís Río Chico, allí estaba la estación policial, que era las comunicaciones. Vos me decís lo de servicios públicos, lo de... Exactamente, donde ahora está servicios públicos. Claro. Está, aparte, debe haber 1 kilómetro más hasta donde estaba la policía. Claro. Sí. Bueno, así que ahí viviste tu infancia. Sí, toda mi infancia la pasé ahí. Había que viajar a la escuela. 4 viajes por día. Con mi hermano lo hicimos en el colegio salesiano. Uh-huh. Se venía a las 9 de la mañana hasta las 12:30 y después de las 12 de la tarde hasta las 5:30. Veníamos en un Jeep Willys modelo 47 que con techo de lona, no tenía calefacción. No, olvídate. Así que Y había que venir en invierno. ni hablar, ¿Eh? no, ni hablar de los pozos tampoco. No, ¿viste? no. Sí, Ni yo me hablar. acuerdo porque yo viví en Río Chico Claro, también. claro. Yo en la estación Sí. policial nada más. Mirá, sí. Pero sí, veníamos en el Jeep, en el Willy o Claro, en el colectivo claro. de la policía. Sí, porque ahí los otros que estaban ahí, que eran un amigo nuestro también, era Mayeste, por ejemplo, Claro. y el padre, que era el que estaba a cargo ahí de la policía, también tenía un Jeep 47.
Bueno, en realidad mucha gente conocida, ¿no? Viviendo en Río Chico y en esa claro, estación, ¿no? sí, Porque Tim estaba, Lorenzo, estaban, sí, había un grupo. era nuestro crédito. Cuando yo era chico, el crédito local era Tim Lorenzo. Sí, bueno, había un grupo grande de gente, ¿viste? Sí. Bueno, con la época que yo viví estaba, qué sé yo, Nicolai, estaba con Nick Seder, estaban Bustamante, Jabot, Claro. bueno, una cantidad, Sí. Los Noya, Sí. Churrinche Ruiz, Sí. una Sí. cantidad de gente había impresionante. Sí, mucha gente. Bueno, y Los Parson, los Parson, eran una familia numerosa también. sí, vecinos, los Parson tuvieron Sí, años ahí claro, también. sí. Mike, ¿y esa cómo transcurrió? Yo siempre me acuerdo, yo era chico y jugábamos ahí en la estación policial y con lo que teníamos jugábamos. Tal cual. Sí, y la mayoría de los juguetes en esa época nos ayudaba mi padre y la hacíamos nosotros, ¿viste? Y después ya de más grande, mi padre trajo un Forte que lo usábamos con mi hermano. Igual ya cuando éramos chiquitos empezamos a andar con el Jeep, había un camión internacional que era 30 y pico, que también con ese andábamos, porque en esa época había caminos para recorrer todos los pozos que había de obras sanitarias, ¿viste? Claro. Entonces hacíamos el recorrido ida y vuelta y también a veces tomábamos tiempo, ¿viste? Con O sea, mi hermano. ustedes le ayudaban al viejo. No, cuando él se venía al pueblo nosotros agarrábamos el vehículo que quedaba. De pícaros. Sí. De pícaros. Sí. Con Pablo. Con Pablo, sí. Mirá vos, Sí. mirá vos. ¿Y allí nació la afición por el automovilismo o no? Sí, en realidad nos criamos toda la vida entre medio de los fierros, porque mi papá cuando vino de obras sanitarias abrió el taller acá, Claro. que está todavía en el fondo de la casa, ¿no es cierto? Entonces estábamos en contacto todo el día en el taller. Veníamos del colegio a la tarde y íbamos al taller a hacer una cosa, otra, ¿viste? Y claro, sí. ¿Y ahí nació el oficio también? También. No, los dos nos iniciamos ahí con mi padre, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, ¿y esos comienzos que caía algún corredor de la época? Porque acá la afición por el automovilismo comenzó hace tanto tiempo. Sí. Bueno, con mi hermano los dos somos socios fundadores del Automóvil Club y se empezó ahí habían varios entusiastas, estaba uno muy amigo de nosotros, que era el Negro Maldonado, que era uno de los dueños de Oxígeno Patagonia, Ajá. que fue el primero que corrió con un Falcon acá, que era el Falcon estándar de él. Mirá. Lo corrió con Pablo, con mi hermano, cuando se hizo la primera carrera, ¿viste? O sea, imagínate que era la vuelta por Río Chico. Sí, el circuito que hacía Ruta y Río Chico. Exacto. Que después se volvió a usar cuando ya estaba Muñiz con el Falcon, estaba Chiflé con un Chevrolet 57. Claro. Que vino de la isla y me acuerdo porque Chiflé punteó toda la carrera y rompió una goma. En la última vuelta le faltaba media vuelta para terminar y pinchó una cubierta. ¿Y vos eras grande ya en ese tiempo? No. ¿Eras chico? Era chico. Sí, ¿Qué edad, era más o chico. No, ya tenía 18 años, 19 años. Y yo la primera vez que me subí a un auto de carrera, yo era menor de edad y no podía. Entonces me fui a Punta Arenas y con mi hermano Pablo y nos había prestado un auto, no te podés imaginar quién, un Borvar, modelo 56, Emilio García Pacheco, Mirá. que era el profesor nuestro en la escuela. ¿Y les prestó el auto? Nos prestó el auto, así que lo armamos y nos fuimos a Punta Arenas un fin de semana. Qué locura ese Emilio también. Sí. Bueno, él también era muy entusiasta. Sí. Para todo era entusiasta, ¿viste? Para lo que vos quisieras, él estaba dispuesto siempre. Siempre. Y ahí, como yo no tenía carnet de conductor, acá no podía correr, ¿viste? Y claro. Me enganché allá y al poquito tiempo ya empecé acá, ¿viste? O sea, ¿arrancaste allá? Sí. ¿Y cómo fue ese arranque? No, imagínate que fuimos con un Borvar 57 que estándar completamente, allá era un auto que usaban para correr, así que... Sí. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? Del 63, 64. ¿Y eso qué se corría allí en Tres Puentes? Sí, en Tres el circuito Puentes, Tres Puentes, que era exacto, al lado del mar. Subían y todo tomaban por el mar y bajaban por la ruta. la recta larga esa, sí. Era mitad asfalto, mitad tierra.
Exactamente, sí. Claro. La parte sinuosa era abajo y el asfalto era la recta que... me parece que es la misma que está hasta el día de hoy. Sí, Sí, es la misma. exacto. Es la misma. Sí. Nada más que bueno, el trazado ya se perdió, porque ya no se corre más por ahí. No, bueno, está en el autódromo. Claro. Sí, Pero sí. de todas maneras, bueno, y Sí, ese fueron muchos años ahí, porque Sí. después... Yo llegué a ir a correr allá con el Citrofor, que lo tengo acá. Sí. Con Ya ese- vamos a hablar del Citroën. Sí, así, bueno. Pero vamos paso a paso. Sí. Bueno, con ese Burger terminaste la carrera. Sí, ¿Pudiste- terminamos, sí, pero viste que había un montón, no sé, Sí, sí, ni me acuerdo en como qué 20 y puesto, pico. pero sí, claro, sí. ¿Y? Pero más de 10 terminamos, ¿no? Pero empezaste a sacarte las ganas ahí. Sí, y bueno, y después vinimos y dijimos, bueno, acá hay que armar algo. Ya estaban corriendo los autos grandes, ¿viste? Así que el primer auto lo compramos con mi hermano, que era una Coupé Victoria 56. Mirá. Estaba impecable, se la compramos a Raúl Sierpe. Estaba impecable, ¿viste? Y era 4 puertas. Y bueno, la trajimos al taller en un sábado y mi hermano dice, vamos a desarmarla. Le digo, no, pará, pusémosla sábado y domingo. Claro, El a lunes la vuelta al perro. Claro. Dice, no, porque si la empezamos a usar no la vamos a desarmar. Dice, no, desarmémosla. Bueno, mi hermano siempre fue muy innovador, ¿viste? Y de hacer inventos raros. Bueno, así que la entramos al galpón, la cortó al medio, porque era 4 puertas. La cortó, Claro. le sacó una franja como de 80 centímetros y la volvió a unir y cortamos el chasis. Y le hicimos cortita. Mirá. Y le corrimos el motor, vio un laburo que no sabe lo que fue. Bueno, Ya era un invento eso. Sí, con esa, bueno, lo usamos un par de años eso. Que fue, Bueno, y con eso, ¿cuándo debutaste? ¿En dónde debutaste con eso? me parece que también la llevamos a Punta Arenas la primera vez y después la usamos acá varias veces, un montón de años. ¿Corrían los dos o corrías vos? Sí, los dos. Los dos. Sí. Y Por ese tiempo se podía andar con acompañante. sí, era con acompañante, todos. Claro. Nadie, o sea, no es que se podía, era obligación acompañante. ¿viste? Hoy ya no, ¿eh? No, hoy no. No. Hoy. La ¿Pero usé- manejaban los dos o alternaban o manejabas vos? Alternábamos, sí, porque él fue, por ejemplo, fue que anduvo muy bien en Piedrabuena, que eran los 1000 kilómetros de Piedrabuena, la usó él. Después, bueno, fue la única vez que fuimos a algún lugar así en el interior. Después era acá en Gallego o en Punta Arenas. Claro. Gallego era el otro circuito también, ¿viste? No Sí, es que sí, se usa sí. ahora. Y que daba la vuelta por la cantera. ¿te Claro, acordás? sí, el viejo Sí, circuito, el viejo el circuito, viejo exacto. trazado. Exacto. Claro. Sí. ¿Y de ahí? Bueno, yo iba mucho a Punta Arenas. En esa época se alternaba Sí, mucho ahí con era- Punta Arenas porque, Era casi de todos los días ir a Punta Arenas. sí, porque te cuento, mira, me acuerdo, llegábamos allá, parábamos en el Cabo de Horno, las primeras veces que fuimos, Qué lujo. sí, pero vos sabés que cambiábamos a 70, Claro. aunque no lo creas. Sí, sí, sí. Y vos sabés que cambiando a 70, fíjate, rendía un ahora montón. está a 4, ya a 20 te rinde, imagínate a 70, No olvidate. no sabés, sí, claro. Y- Iban hechos unos magnates, parece. Sí, claro. Aparte estaban contentos allá porque, viste, había... Y sí, la movieron, gastaban. sí, y viajaba mucha gente. Sí, sí, sí. En las carreras iba en una No, cola no, de gente. impresionante, Sí. impresionante. Sí. Después, cuando se armó la categoría 850, empecé con un Gordini, que ya era la época que se había empezado también con... Creo que hice unas carreras acá y ya empezó la época de las 24 horas, las 6 horas. ¿Que eso qué fue? ¿Fines de los 60? Más o menos. No, Con la más. 850. No, más. ¿Sí? ¿no? ¿70 ya y pico? Sí, creo que sí. ¿Sí? Me parece que sí. Ujú. Estaba Jorge Treguerre también. Claro. Este, ¿Y quiénes estaban en aquellos comienzos en esa categoría? Los Ojeda, bueno, Treguerres, que el auto se lo hacía Prato. Ujú. Bueno, los Mayete también, ¿viste? Qué sé yo, ¿cuántos más habían? Sí, Vialidad, la Peña Vialidad, Claro. la Peña de Duncan Man, estaba Prato, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Quién más corría con Prato? Llegó a tener 3 autos más, mira. Sí, bueno, en aquello hay que ver. Barragán también corrió. Ah, Barragán, sí, claro, sí, sí. Sí, hubieron unos Sí, cuantos. sí.
Que después fueron pasando a otras categorías, pero que en Sí, definitiva... se fueron creando otras categorías. Claro. Sí. Pero la 850... Sí, porque en la 2, bueno, claro, después apareció la categoría 2000, Ujú, que ahí me pasé una Fiat 1500. ujú. Pero en la 850, ¿cómo te fue? No, bien, Contame. bien, bien. Contame un poco Sí, de la sí. 850, porque la verdad que... No, con la 850 anduvimos muy bien. Siempre anduve bien en el circuito también. Y ¿Ganaste alguna carrera de la sí, 850? sí, Digo, porque varias. el campeonato no era como se estila hoy, que son 7 fechas y... No, era bastante espaciada, ¿no? Era como que habían 4 sí, fechas, sí, más sí, o menos sí, 5. Sí, tal cual. Y en una 24 horas, mira, esta es una anécdota especial. En una 24 horas, no sé si no fue la primera o segunda, terminé segundo con Pablo, con mi hermano. Y se corrió allá frente al aeropuerto, ¿viste? Sí. Y El de Asturias. En Asturias. Ujú. Y el reglamento, había un párrafo que decía que el auto tenía que venir por sus propios medios hasta la cancha del boxing, donde debería entrar con el motor funcionando, ¿viste? Por sus propios medios. Claro. Nos terminamos las 24 horas, estábamos segundos. Bocha Etura era el comisario deportivo, mirá. De acuerdo. Y después de la carrera estuvimos una hora ya, o dos, ¿viste? Antes de venir para acá, Al Parque Cerrado. Parque Cerrado. Bueno, cuando avisaron que había que traer los autos, fuimos a ponerlo en marcha y no arrancaba. Estás jodiendo. ¿Sí? Y no lo pudimos poner en marcha. No hubo forma de ponerlo en marcha. No tenía más compresión, se había desinflado el motor. Mirá. Y cuando se enfrió, se Claro, quedó sin se compresión. plantó. Sí. ¿Y qué hicieron? Bueno, y nada, nos descalificaron por no entrar acá. Vinimos a preguntarle y ellos dijeron, no, tiene que venir andando. Qué bronca. ¿Qué te parece? Así que nos quedamos ahí. A raíz de eso, Porque aparte, después... aparte del tema en cuestión, Sí. lo sacrificado que era. no, sí, costoso, ¿viste? Pues claro, Sí. costoso y sacrificado. Y aparte la satisfacción. Olvídate. Sí, claro, porque el costo ya estaba hecho, ahí era la satisfacción. Sí, claro. Bueno, a raíz de eso se cambió el reglamento que después decía, te bajan la bandera a las 24 horas y se terminó la carrera. Claro, ¿Viste? claro. No tenías por qué volverlo a poner en marcha. O sea, menos venir andando desde allá. A raíz de ese problema. Claro, sí. Mira, claro. Bueno, así Igual que... pasaban la revisación, pero ya sin objetar ese tema. Claro, sí. Vos lo podías traer al remolque, o si no se hacía allá, ¿viste? O cuando se hizo acá en Punta Loyola, lo mismo, ¿viste? Claro. Se terminaba la carrera, se terminaba. Bueno, las primeras 24 horas fueron en el 72, Sí. que de las cuales hoy se están cumpliendo este año Sí. 50 años precisamente, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Y vos participaste en esa primera edición? En ¿O esa fue en prim- la segunda? Y Me parece que fue en la segunda la que vos me estabas contando de esto. sí, debe haber sido en la segunda, porque en la primera, que es la que se cumple ahora, no, esa, te estoy hablando acá de Punta Loyola, que terminamos segundo. Claro. No, me parece que en la primera carrera fue la que nos echaron. La de Asturias. Sí, esa. Nos echaron porque no entramos con el motor en marcha. Ah, Sí, está bien. sí, esa fue la primera. Después la segunda, sí, corrimos con el Gordini de vuelta con Pablo. No me acuerdo cómo terminamos. Ahí sí que no me acuerdo. Ve que hay que repasar esto más. Sí. Sí, bueno, pero más allá de eso, uno quiere recordar con quiénes se corría, alguna anécdota por ahí, esas sí. cosas, ¿viste? 24 horas, o decir 24 horas pueden pasar, Sí, puede sí. no pasar nada, Sí, claro. como puede pasar de todo. Sí, seguro. Porque Sí, en seguro. definitiva ahí está No, todo esto. bueno, Y había que tener un equipo fenomenal. sí, fíjate que hay corredores que han desarmado el motor, cambiarle cojinete porque se había fundido y cambiar caja de cambio, ¿viste? Y cosas Claro. así. ¿Y Sí. algo pasó de eso en las 24 horas que corriste? No, a nosotros no. Funcionó En bien. realidad, para terminar los primeros puestos tenés que andar bien, si no te parás a arreglar algo, estás una hora, fuiste. ¿viste? Sí, perdiste Sí, claro. 4 o 5 vueltas en un, Sí, en un claro, toque. en un rato, claro. Claro. Sí, y... Igual no, esas 24 horas, ¿no? Haciendo hincapié, porque Sí. como se cumplen 50 años Sí. en definitiva, ¿cómo las tomaban ustedes? ¿Era complicado hacerlas? Porque en definitiva, más allá de los pilotos, tenía que tener toda una cantidad de gente alrededor. Sí, no eran tantos tampoco. Habían dos en planillaje, viste que nosotros hacíamos un control de planillaje igual, aparte. Ajá.
y después la carga de combustible, que había que, porque siempre hay un piloto abajo, ¿viste? Entonces, Claro. porque nosotros, por ejemplo, no dormíamos. Claro, ¿Viste? eran las 24 Claro, horas seguidas. Claro, cuando son 3 pilotos te da oportunidad ¿cómo es? De descansar un rato. Claro. Pero con 2 no, porque aparte no te podés ir a dormir y a lo mejor al que está corriendo le pasa algo o pasa algo en el auto y entra a boxe y vos estás durmiendo, ¿no? Claro. No iba. Eran ustedes dos nada más. Éramos los con dos, Pablo. sí. Y menos cuando el auto es de uno, ¿viste? Sí, porque sí. cuando vos manejás el auto, el equipo lo tiene el dueño y tiene toda su gente, ¿viste? Vos Sí, sos claro. piloto nada más, ¿viste? Sí. Claro. A, Sí. a manejarlo de la mejor Sí, manera. claro. Sí. Pero son, a ver, ¿era complicado correr? Digo, por la tierra, No, por sí, eso fue en momentos, ¿viste? Y en momentos que se juntaban grupos grandes de autos juntos, ¿viste? De la misma velocidad. Y lo que había que tener más cuidado era cuando había mucha tierra con los autos de 2000, ¿viste? Ajá. Porque, claro, hay mucha diferencia de velocidad y en la parte de la tierra, ¿viste? Te pasaban por cualquier lado. ¿viste? En ese tiempo, ahí corrieron con Gordini, Nosotros... en la 24. Y no, corrí un par con 2000, con Peugeot 2000 también. Ajá. Una vez con un 2000 que era del Banco Provincia. Claro. Y... ¿Quién era mi copiloto? Pucha, bueno, ahora me voy a acordar. Y después otra vez con el auto que teníamos con Luis Martínez, Ajá. del Turbio. Ese sí anduvimos en el interior. ¿Eso que era un Peugeot también? Un Peugeot 504. Con ese ganamos las 6 horas de Puerto Santa Cruz. A eso te iba a hacer referencia Claro. justamente, ¿no? Porque Con eso. así como las Sí. 24 eran acá, Sí, las sí. 6 horas de Santa Sí. Cruz, o los Sí. 1000 kilómetros de Piedrabuena eran También, tradicionales, claro. ¿no? Sí, sí. Y ganaste unas 6 horas porque se hicieron varias ediciones de eso. Sí, gané una edición de las 6 horas en Puerto Santa Cruz. Una carrera dura igual. Bueno, en Puerto Santa Cruz, fíjate, también fui con el Gordini a correr una vez. Ajá. Sí. No era con el Gordini, fui con el Negro López con un 850, pero de los sin techo. Ajá. Tipo fórmula. Sí, tipo fórmula, sí. Mirá. Que te acuerdas de los Ojeda también. Bueno, el que corría Cironi, Claro. como eso. Sí, sí. Sí, era Sí, ahí eso era peligroso. Era muy peligroso. Aparte sí. la de tierra que... Sí, yo en la recta arriba del aeropuerto, me queda grabado como el día de hoy, había tanta tierra que no se veía el circuito para nada, no veía por dónde ir. Y me llevé una goma, que había a los costados, habían puesto goma de camiones, me llevé una goma y reboté de la goma, pero para el lado del circuito, ¿viste? Claro. Y vos sabés que pasaban autos por todos lados, entre medio de la tierra, no paraba nadie. Impresionante. Sí, vos sabés que en un momento pensé en bajarme y después dije no, porque no quería arrancar el auto, no lo podía arrancar. ¿Y qué te pasaban los Por autos? todos Por lados todos pasaban, sí. ¿No te Y llevaron y puesto de y- casualidad? No, y cómo pasaban. Sí, ¿viste? sí, olvídate si venía. Claro. Yo me acuerdo, fui a unas 6 Sí. horas de Santa Cruz, 74 me acuerdo, Ajá. y la curva que daba para el pueblo Sí. era media como peraltada. Cuando Sí. agarraba la recta del pueblo, sí. Claro, Sí, sí. esa era media como Muy peraltada, linda, ¿viste? sí, Y yo sí. me acuerdo que iba caminando para allá, Sí. para ver la carrera, y ya estaban corriendo. Sí. Y tengo una foto con un Peugeot volcado, Sí, ¿viste? sí. Porque Sí. iba y de repente Sí. de la nada, así del tierral, Sí. apareció ese Peugeot Sí, y sí. dio vueltas a morir. Sí, sí. Y tengo una foto con el auto volcado, ¿no? Claro, sí, sí. 74, Sí. carrera brava esa. Sí. Sí, claro, sí, sí. ¿Sabés quién estaba también en esa época? Que era otro entusiasta tremendo, el doctor Tomé. Claro. Sí. Sí, Con sí. él íbamos a correr así afuera, nos ayudábamos uno a otro y llevábamos las cosas en grupo para no llevar camionetas de más y qué sé yo. Sí, sí, y a sí. Punta Arenas íbamos mucho con él. Mira. Sí, sí. Sí, era muy entusiasta, Sí, Tomei. sí, Sí, sí. le gustaba, le encantaba Sí, igual. sí, Pero formaban así como duplas para Sí, cargar todo sí, en uno, sí, porque sí, si no sí, van claro, 20 camionetas claro. con lo mismo. No, pero yo muchas carreras a Chile iba andando con el auto. Claro. O sea, ponía los faros adelante, nos íbamos andando, terminaba la carrera, lo armábamos de vuelta y nos volvíamos.
Otros tiempos, porque hoy no te dejan ni pasarlo. Claro. Y tenés que llevar el papelerío. Ni hablar de los papeles. Claro. Sí. Che, Mike, voy a hacer una pausa. Sí, Voy a hacer una pausa porque ya venimos charlando y la verdad que interesante. Sí. Después quiero que me hables un poco también de los 1000 kilómetros de Piedrabuena. ¿Hiciste alguno de esos? Sí. En los 1000 kilómetros de Piedrabuena fuimos con mi hermano, manejó mi hermano. En esa veníamos bien, pero a Miguel Mayete iba delante nuestro y se le salió una goma y nosotros agarramos la goma. La goma iba en el mismo sentido que nosotros y la pasamos por arriba, así que volamos así en el aire y después cayó. Después que terminó la goma, ¿Hicieron caímos como trampolín? Sí, bueno, pero ahí rompimos el tren delantero, no sé. Sí. Eso es mala suerte. Sí, de casualidad la agarramos, pero Claro. como había mucha tierra también. Tengo unas muy buenas fotos de él. Ese era el Ford 56, antes del Citrofor. Mirá vos. Sí. Bueno, voy a hacer la pausa Ok, y después hablamos ok. del Citrofor y Cómo no, hablamos cómo de no, todo lo que pasó cómo con no. la stock, que Sí. tenés mucho que ver con eso. Sí. Así que vamos a hacer la pausa y enseguida seguimos charlando con Mike Guitar, una de las grandes figuras que tiene nuestro automovilismo y creador también, ¿por qué no? O responsable de que la actividad hoy esté andando como corresponde, porque estuvo como acto fundacional de la entidad allá lejos y hace tiempo. Pausa y ya venimos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta.
Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423 293, Río Gallegos. Bueno, segunda parte con Mike Guitar, nuestro invitado de hoy, para recorrer un poco la historia de nuestro automovilismo. Es rica historia porque han pasado tantas carreras y se han dado en la provincia, más allá del circuito que se hizo oportunamente, el circuito Río Chico, lo que fue lo previo al Autódromo Ciudad del Centenario, hoy José Muñiz. Bueno, se ha corrido en tantos lugares, Punta Arenas, compartíamos, y Mike tiene muchas anécdotas seguramente para contar. Contame un poco de la época esa, cuando si te acordás y si participaste, de qué manera, cuando venía Philipson, cuando venía Papín Jara, venía, qué sé yo, Vitelli, tantos nombres reconocidos de Chile, ¿no? Sí, bueno, en esa oportunidad se había usado un par de veces el circuito que yo que charlábamos antes, viste, que había venido Chiflé y eso, y después sí ya teníamos el autódromo acá, que era, bueno, era la lucha entre el Mercury de José Muñiz y el Ford que traía Philipson, viste. Claro. La Paloma Blanca. La famosa Paloma Blanca, sí. Claro. Era muy buen auto, pero claro, era muy pesado, viste. Y él lo tenía completo, sí, viste, sí, el auto tal cual viene. Ahora lo que aceleraba ese auto. Sí, claro, sí. Y no sé si te acordás que en el capó tenía escrito 400 HP. Sí. Todo cruzaba en el capó. Claro, que ninguno de los autos que se usaban acá tenían esa potencia. Ahora, en recta era espectacular. Ahora Sí, para claro, doblar tenía que doblarlo con la policía. Sí, por eso que en Punta Arenas tenía ventaja ese auto. Claro. En esa recta, claro, era imparable. Los mataba a todos. Sí. Claro. Había que hacer magia con eso. Sí. Y bueno, igual se corrió varios años así, después sí ya empezaron todos a recortar, viste, los autos. Claro. Y bueno, casi todos eran Fireland, los Fireland 57, los Ford 56, habían algunos
Dodge que se probaron y qué sé yo, pero claro, siempre acá el problema era el asunto de los repuestos, ¿viste? Se usaba más el Ford porque era lo que más se conseguía en repuestos, ¿viste? El Chevrolet, por ejemplo, Hilero tenía el Chevrolet 8, era muy buen auto. Mi hermano lo corrió una vez acá el Chevrolet 8. En esa carrera que te digo que venía Chiflé andaba muy bien, pero bueno, no terminó la carrera, pues no sé qué, se rompió, calentó o algo así. Pero era un auto muy potente. Tiki Hilero lo usó también, no me acuerdo si el gordo, pero Tiki sí me acuerdo que lo corrió una vez, ese auto. ¿Y ustedes con qué participaban? ¿En los comienzos del autódromo? ¿Cuando se hizo el autódromo, el viejo autódromo? Sí, ¿Ustedes estaban con qué? El Ford 56. Ford 56. Sí, ese que te digo que cortamos. Claro. Sí, Y le sacaron la parte de... sí. Claro. Sí. Ese, cuando... ¿Y cómo anduvo ese auto? Porque uno se imagina, viste, que... Sí, no, andaba bien, era la época de Tim Lorenzo, viste, de Pelusa Mayeste. Ajá. Y no, anduvo muy bien, sí. Después se iban modificando, viste, que freno a disco, que la caja ZF, viste, entonces... Después empezaron a profesionalizarlo, muchachos. Sí, y bueno, ese auto, como te contaba antes, íbamos siempre a Chile a competir y habían autos muy similares en Punta Arenas. Ajá. Y no sé por qué motivo, siempre tratábamos de tener lo más parecido posible, ¿no es cierto?, más equiparado posible. Claro. Pero voy a correr allá un fin de semana y me encuentro que la gran mayoría de los autos de ellos los habían recortado y los habían hecho, viste, como los autos que había traído acá uno una vez, bueno, el que traía, que viene, todavía lo usó acá la última vez que vinieron, hace un par de años, ¿cómo se llamaba este muchacho? Bueno, y el Quitano García. Karkovich. Y claro. ¿Te acordás que García trajo uno de Buenos Aires también hecho? Sí. Uno de esos. Sí. Y nosotros estábamos... del que tenía Aristizábal también. Después tuvo Aristizábal, sí. Claro. Sí. Que eso eran del Tercer Oeste. Claro. Sí. El problema era que los autos como usábamos nosotros, los Fireland y eso, estaban en 1400 kilos. Y cuando llego a Punta Arenas habían autorizado el reglamento hasta 810 kilos, ¿viste? Bueno. Así que, bueno, corrí y te imaginas que habían como 6, 7 autos de esos que eran los que iban adelante. Sí. Así que vine acá y digo, ¿qué puedo hacer? ¿Viste? Para alivianarlo. El Ford no tenía nada, ya estaba pelado. Ya estaba. Así que... Más no se le podía sacar. No, le saqué la carrocería y vino un amigo mío y me dice, vos sabés que yo tengo... No sé si te sirve, dice, te lo ofrezco, a lo mejor me dice, te estoy diciendo una barbaridad, dice. Pero tengo un Citroën tirado en mi casa que no lo uso más. Si te interesa, anda a verlo, si te sirve, te lo traes. Bueno, digo, un Citroën, ¿viste? Claro. Era medio... Sí. Claro. Extraño para la época. Sí, claro, ¿no? ¿viste? Sí. Pero bueno, anduve pensando que esto no encontraba nada realmente livianito. Lo voy a ver al Citroën y bueno, era un cascarón, ¿viste? Y digo, esto... Me lo traje... le saqué el chasis al Citroën y bueno, le había sacado el chasis, la carrocería al Ford 56. Pero claro, igual quedaba muy largo, así que lo tuvimos que volver a cortar, más chiquito, y le puse la carrocería del Citroën, ¿viste? Claro, ¿y qué parte usaste? ¿La parte de adelante era qué? No, del Citroën todo. Todo Completo con las 4 puertas. Ajá. Sí. Y Mirá. la tapa de baúl, todo era todo Citroën. ¿Y del Ford qué quedó ahí? Nada. O sea que el era... chasis quedó. El chasis. El chasis con el diferencial, Claro. el motor y... O sea, y la cáscara era del Citroën. Del Citroën. Y hicimos una trompa toda completa. Primero hicimos una de chapa y después la fuimos modificando 2 o 3 veces, ¿viste? Porque también la trompa era muy pesada, ¿viste? ¿Y qué peso terminó ese auto? Y terminó en los 900 kilos, ¿viste? Ajá. Sí. Bueno. Y... Arrimaron ahí. Sí, claro. Me acuerdo el día que lo fuimos a probar, que teníamos una diferencia, 4 o 5 segundos menos, ¿viste? Claro. Por vuelta. Sí. Así que, bueno, con ese anduvo bien también, sí. ¿Y ese lo presentaste acá en Gallegos? Acá en Gallegos, sí. Digo Sí, porque sí. fue famoso, Sí. el Citrofor fue Sí, famoso, sí, ¿viste? sí. ¿Y lo presentaste acá? Sí, que también, cuando lo vieron, te imaginas, se querían morir, porque, claro,
o para después para competir tenés que hacer algo parecido, ¿viste? Sí, sí, sí. Seriani, ¿te acordás de Sí. Seriani? Bueno, Sí. él armó otro Citroën, Mirá. que lo usó poco tiempo, y bueno, después se fue de Gallego y no sé qué se hizo tampoco. Bueno, Del auto. y en resultados, ¿cómo te fue? Bien, muy bien, sí, con el Citroën. ¿Eso? ¿Ganaste alguno? Sí, gané un montón. Un montón. El primer año que lo usé gané, no sé si el 80% de las carreras. Gané, Ah, sí. bien. No, sí. Los castigaste feo. No, sí andaba muy bien. ¿Y contra qué competías? Y en bueno, ese tiempo? contra los Fairland, ¿viste? Ah, claro, bueno, ya había sacado ventaja vos entonces. Sí, claro, Claro, vale, sí, claro. por eso todos tuvieron que empezar A cambiar. A cambiar. Y ahí fue donde aparecieron eso del TC del Oeste también, ¿viste? Claro, Que era claro. más Pero estamos hablando de una categoría que era más o menos 2.000 No, o 3.000. 4.000. 4.000. Claro, sí, ¿Y con el motor? motores 4.000. ¿Y el motor? El motor era... porque la primera época que vos hablas de Firlenson y eso, los motores eran 5.000. Claro. ¿Viste? Después se bajó a 4. Sí, al principio eran casi a capó cerrado, había Sí, hasta 7.000. hubo muchas épocas de capó cerrado. Sí. Claro. Sí, después, por razones de costos, bueno, se hizo primero 5.000 y después se bajó a 4.000. ¿viste? Claro, claro. Y después, con el Citro terminé usando un motor que venían en las Bronco, ¿viste? Ajá. Americano. Que, Ahora el chasis ese se lo tenía que bancar. no, sí, se lo bancaba, sí, porque viste que eran coches que pesaban 1.800 kilos, después con 900 kilos no le Claro. hacían ni la cola, viste. Claro. No, y aparte como estaban acortados, viste. ¿Y cómo reforzados. funcionaban los campeonatos? Porque si ganaste muchas carreras, uno dice, Sí, el uno lo... sí, lo que pasa es que no siempre se corría, viste. Por ahí dejaba de correr una carrera, bueno, es como ahora, si vos dejás de correr una carrera, Sí, sí, sí. Te sacan en el ventaja. campeonato fuiste, viste, claro. Sí, claro. Sí, y sobre todo, a veces, viste, de acuerdo cómo es la escala de puntos, también te perjudica, viste. Y sí. y Entonces, sí. Pero se hacían 4 o 5 fechas por año. sí, No más tal de eso. cual, no, nada más, no. Claro. no. Y se hacían 2 en Punta Arenas. Claro, 2 o acá. 3 en Punta Arenas, viste, Y entonces claro. después se hizo algo con Comodoro también. Sí, a Comodoro yo fui con Peugeot, pero con el Citro no fui a Comodoro. Muñiz sí fue, Muñiz ganó un campeonato, creo. Sí, ganó un campeonato que fuimos a ver la última carrera, ganó Muñiz el campeonato con el Mercury Claro. en Comodoro. Bueno, yo hablé con Tevenon el otro día, en esa carrera abandonó Tevenon, que estaba para Ajá, peleando el para campeonato. pelear el campeonato, Y ganó sí. Muñiz. Sí, Claro. sí. Pero ya esos eran ya coches distintos. Muñiz fue con el Falcon, no fue con el Claro, Mercury. sí, ya Era estaban. otra categoría. Claro. Sí. Falcon y Torino ya habían Exactamente, aparecido. y las Cupetorinos que estaban. Claro. Sí. ¿Y el Citrofor hasta cuándo lo tuviste? Uy, mirá, no me acuerdo los años, pero dejé de usar el Citrofor cuando armé el stock, que era una Coupe Chevy. Bueno, la primera fecha del stock fue en el 90. Claro, En el 90, claro. que ganaste vos la carrera presentación. Sí, claro. Si mal no recuerdo. Antes de eso yo había desmantelado el... 89. Sí, por esos años, sí. Mira vos. Sí, ¿Y qué pasó? A ver, ¿cómo se te ocurrió armar la stock? Yo me acuerdo que por ahí habían problemas tenía que ver con la cuestión monetaria de que era muy caro mantener un 5000. Sí, y después ya no solo que era costoso, sino los repuestos, ¿viste? Claro. Ya los forochos ya no habían más, o sea, no solo que no habían más, hacía 20 años que no se fabricaban, ¿viste? Claro. Y conseguir repuestería Claro, todo lo que complicado. eran los diferenciales no había más, las cajas se usaban ZF, vos comprabas la Chevy, ya tenía diferencial y caja sin problema, ya lo tenía incorporado y con el motor. Y esos motores había repuesto en todos lados, ¿viste? Sí, claro. El Chevrolet, Todo de estantería. claro, sí, el Falcon había, ¿viste? Falcon había por todos lados. Claro. ¿Y por qué se te ocurrió armar el stock? ¿Con quién te pusiste de acuerdo para arrancar con la categoría? No, lo habíamos charlado con todo el grupo, ¿viste? Lo que pasa que, claro, había que juntar los autos, ¿viste? Que hacer un auto también era costoso, ¿viste? Sí, sí. La Chevy yo compré una que estaba impecable, funcionando en la calle, ¿viste? Y había que descuartizarla. ¡Qué dolor! Claro. O a veces uno andaba a pie porque no tenía el auto, ¿viste? Claro, claro.
Pero viste, cuando la Sí. pasión está, Sí, sí. no importa La nada. Chevy la armé acá, en este galpón. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Y tampoco era barato, ¿eh? Porque eso No, de que claro. dicen, no, esto es más barato. No, no. Yo ahí tengo dos fórmulas, porque se empezó con la fórmula porque era barata. Claro. Resulta que si te descuidas es lo mismo que todas las categorías, ¿viste? Y sí, hoy por hoy sí. Hoy Sí, está todo claro, caro. sí. Nada es barato. No, nada es barato. No. Bueno, ¿y con quién arrancaste charlando para armar el stock patagónico? Estaba el Cholo López Ujú. y estos muchachos que tenían la venta de repuestos acá en Mariano Moreno, que eran dos socios. Ya no están más acá, se fueron. Eran fanáticos también, que ellos armaron un Chevrolet 400. Ajá. Que yo Bueno, estaba José Vera también. De él estoy hablando, Ah, José Vera. claro. José Sí, Vera sí. y el socio. Sí, ¿Cómo? sí, No me sí. acuerdo cómo se llamaba. Claro. Que lo tengo en una foto por ahí. Sí, claro. Allá está, mira. Ujú. El tercero es el de Vera. Y el segundo es el Cholo López. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Y la primera es la Chevy Azul mía. ¿Muchas reuniones para armar la categoría? No, porque vos sabés que esos eran los autos que se estaban usando para correr. O sea que del turismo carretera había que agarrar todo para atrás, todo estándar, ¿viste? Se Claro. armó estándar. Sí, Lo único, sí. lo único que se permitió después, las primeras carreras eran estándar completamente. Claro. Después, viste, ya empezaron que esto, que el otro, bueno, se cambió, se autorizó árbol de leva y después, bueno, y después terminó. Se complicó. Como siempre. Che, ese primer campeonato lo ganó Ojeda. Ojeda, ¿Eh? él tenía un Dodge, Una dos. una Coupé Dodge. Sí, ese Sí. primer campeonato lo Sí. ganó él. Sí. Y vos ese año corriste. Y ahí dejaste porque la verdad que yo te perdí. Y Porque el año siguiente fue Sacarelo el campeón sí, en el 91 y Sí. yo no me acuerdo que vos hayas corrido. y Me no, me parece que no corrí varias carreras con la Chevy y después se la vendí a Chaleco Bark, parece. Ajá. que no se la vendí, me la compró, porque él era cliente de mi taller y tenía el canal Ajá. y yo le hacía el mantenimiento, tenía un montón de vehículos y un día vino un loco que quería, te compro el auto, la tenía guardada acá, vinimos a verla, me dijo, me la llevo. ¿Te obligó? Después, sí, me dice, después te digo cuánto, me decís cuánto querés por ella, le dije, no, pará, charlemos, no, me la llevo y se la llevó. Mirá. sí. Y te dejó a pie. Y me dejó a pie, sí. Y lo que pasa es que en esa época mis hijos estaban empezando a correr, ¿viste? Claro, El Colo con el Fiat 600, claro. entonces ya ahí paré y me volqué a darle una mano a ellos, ¿viste? Claro. Sí. Claro. Bueno, pero a ver, qué lindo es recordar, ¿no? Porque en definitiva arrancar allá por los 60 y pico, Sí, 70, sí. hay toda Sí. una trayectoria, porque yo siempre lo destaco esto. A ver, ¿en qué sentido? Que si ustedes no hubieran estado, hoy la historia sería otra. Bueno, sí, pero bueno, si no, otro lo hubiera hecho, ¿viste? Pero Sí. es lo que hay, ¿no? Sí, sí. Es sí. lo que hay. ¿Y Sí. qué te ha dejado el automovilismo como bueno recuerdo? Bueno, como buenos recuerdos, tengo amigos en todos lados, ¿viste? Tuve la oportunidad de ir a correr un rally que era de Tucumán y Salta, que se usaban esas dos provincias, y tengo amigos ahí, ingenieros, que todavía nos escribimos y nos chateamos, mira. Mirá, Eso fue en el 82, y ya pasaron 40 años. 40 años, sí. Qué bárbaro. Sí. Y eso es lo lindo que Y- tiene el sí, automovilismo, sí, ¿no? La sí, amistad sí, de que queda. Sí, claro. Y amigos, ¿viste? En todos lados haces amigos, ¿viste? Voy a Piedrabuena, a Santa Cruz, a Calafate, al Turbio. Claro. Sí. En el Turbio también fui a correr con el Citrofor. Sí. Mirá vos. O sea, recorriste. Sí. ¿Esas vueltas a las provincias le hiciste alguna también? No. La vuelta, 2 veces fui de comisario deportivo. Ajá. Sí. Sí, porque también eso me tocó en unas 24 horas también estuve comisario deportivo. Sí. Que también es otro logro, porque no es fácil, ¿viste? No, En mirá, una carrera de ese tipo, ¿viste? la responsabilidad Sí, es grande. Claro, sí. ¿Estás satisfecho con lo que hiciste, Mike? Sí, claro, sí, más vale. Lo que pasa es que
Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque era un esfuerzo propio, ¿viste? Y todos esos autos había que trabajar para que anduvieran, ¿viste? Sí, claro. Y mucho sacrificio, ¿viste? Yo cerraba el taller a la noche, a las 8 venía, cenaba un rato algo, me metía al taller y estaba hasta las 2, 3 de la mañana, ¿viste? Claro, claro. No solo con eso, con el Fórmula lo mismo. Porque muchos dicen, que esto no, el Fórmula se ganó 3 campeonatos seguidos, pero no sabe el sacrificio que fue. Sí, ¿no? Sí. Sí, y vos terminás la carrera y hay que hacerle un montón de cosas y invertir también, ¿viste? No olvidaste. Sí, claro. Sí. Y más en estos tiempos, ¿no? Claro, sí. Y en realidad, bueno, nunca organizamos una peña, ¿viste? Como para tener un respaldo económico, que eso es muy importante, ¿viste? Sí, claro. Pero claro, tampoco es fácil acá, ¿viste? En el pueblo del comercio no está en condiciones, ¿viste? No, olvídate. De patrocinar a nadie, entonces tampoco podés estar pretendiendo... Y más en los tiempos que estamos corriendo. Sí, ¿no? claro, por eso te digo, sí. Pero a ver, esta historia automovilística tuya te dejó satisfecho. Sí, claro. Y bueno, escúchame, me dejó 2 hijos que uno estuvo corriendo muchos años, que es el auto que está ahí. Sí. Y el otro todavía sigue participando, ¿viste? Claro. Sí, y bueno, y eso hace que también el grupo de amigos de ellos, vos te incorpores, ¿viste? Sí, claro. La herencia es importante. No, lindo, sí, voy, me encuentro con todos los chicos de hoy en día, Claro. corriendo, ¿sabes qué? Todo el mundo te aprecia, Sí. No, sí, Un claro. encuentro con amigos. Sí, claro, sí. Qué bueno. Sí, Bueno, sí. Mike, la verdad que seguramente si podemos, nos ponemos a charlar Sí, horas sí, y sí. horas. Este es un breve repaso, pero para reconocerte tu labor, reconocerte lo hecho en nuestro automovilismo, que cada uno suma para que sea un todo, ¿no? Sí. Así que un gusto, Mike. No, por favor, gracias a vos. Bueno, aquí estaba la figura Mike Guitar, un hombre que recorrió todas las épocas de nuestro automovilismo aquí en Río Gallegos. Y bueno, este es un pequeño homenaje que le estamos haciendo para recordar trayectorias. Es un histórico de nuestro automovilismo. Gracias por la atención dispensada, nos reencontramos en cualquier otro momento.